adicción. Entonces, por ejemplo, ahí para tratamientos que tienen que ver con eso, tienen que manejar por lo menos 2 especialistas. Uno que sepa de ansiedad y depresión y otro que sepa de adicciones, de conductas compulsivas, porque al final de cuentas empieza como una moda, pero ya después es una compulsión de estarse autoflagelando, lastimando, y después puede llegar a una patología más grande. ¿Sí? Sí, perdón, quería comentar. Yo recuerdo en la época que sería el segundo año de primaria, yo creo que muchos de los que aquí se encuentran como hombres, que seguramente vivieron lo mismo que un servidor. Yo recuerdo que entraba al salón, hacía el inicio del ciclo escolar, y hacía como que una revisión, una exploración aparentemente de las capacidades de los propios compañeros. Y yo recuerdo que decía, toda esta fila me hacen los mandados, esta como que quién sabe, pero con aquella ni me meta. ¿Sí? Es decir, esto es un fenómeno que está sucediendo, que sucede dentro de las escuelas, pero que rebasa totalmente el ámbito del maestro. Pero a su vez, en casa, mi papito fue una persona muy deportiva, él era excelente nadador, boxeador, y en la casa de ustedes había un ring. Y en este ring, yo recuerdo que mi papito nos ponía siempre con jóvenes mayores, perdón Arturo si me permites, y entonces lo que decía mi papá era lo siguiente, nos ponía los guantes, y nos decía, si no le das, yo te doy. Es decir, y sin embargo aparentemente todo era positivo. Termina uno aprendiendo a defenderse, obviamente, termina uno construyendo y no ser a través de los golpes para darse a entender. Pero yo a lo que quisiera llegar es que finalmente hay fenómenos que sí se están cristalizando dentro de las escuelas y que también están favorecidos por los propios padres, y los padres llegan con ustedes y llegan con la espada desenvainada, ¿sí? Y creo que lo que comentaba, y los propios maestros también, y yo creo que en este planteamiento que hacía la maestra de que tendríamos que aprender a entender que atrás de toda agresión hay una inseguridad, ¿sí? Que esta es una columna vertebral, siempre sucede así. Si yo te quiero pegar, es porque atrás de mí hay una inseguridad para que me cuestiones, para que me quites toda la oportunidad de ser, ¿no? Sí, de hecho hay que, yo creo que trabajar mucho en las relaciones humanas, en las relaciones personales, y no nada más de niños con niños, niños con niños, niñas con niñas, maestros y maestras, maestros y directivos, maestras y directivos, porque a veces el problema viene de un mal ambiente laboral que se provoca solamente por no saber solucionar el problema. No me saludó, maldita, le voy a hacer la vida imposible. No, solamente por no saludar. Cuando cada uno trae sus propias broncas. Pero al final de cuentas, nada más para ya apuntar es si creamos un mal ambiente laboral, el resultado van a ser conductas de cinismo. Definición de conducta de cinismo: conducta que le hace la vida más difícil a las otras personas. Por ejemplo, conducta de cinismo de un burócrata. Sé que le puedo poner el sello, pero antes le digo, ve y sácame 2 copias. Voy y saco 2 copias. Se la pongo, ya llévese. ¿Y para qué quería las copias? De respaldos para usted. Le hice la vida más difícil a esa persona. ¿De qué regreso estamos hablando? Conducta de cinismo. Sé que la RIS tiene que entregar ese reporte a la SEP a las 7. Son las 12 del día. ¿Ya? Ahorita ya se lo tengo. Sí, ahorita. A las 6:30 ya está. Tome. Y sabemos que hace una hora de camino. Conducta de cinismo. Estoy haciendo el trabajo más difícil a mi compañero. Eso es lo que nos va a llevar. Eso es lo que nos lleva un mal ambiente laboral. Pero entonces, ojo, ya para concluir este punto, lo que tenemos que hacer es trabajar en el desarrollo humano, trabajar en lo de uno, en lo que uno tiene que relacionarse con los
estudiantes, con los demás docentes, con los directivos y además con los padres. ¿Sale? Sí. Bueno, yo creo que hay un punto muy importante porque también es una forma de relacionarse. Nos hemos encontrado casos en donde el niño agredido dice, no me hizo nada, está jugando, estábamos jugando. Porque finalmente es un niño en donde a lo mejor en ningún círculo del grupo encaja. Y de alguna forma ahí está, pertenece a ese grupito. Y de todas maneras está siendo agredido, pero él, con tal de pertenecer, de ese sentido de pertenencia, el niño, él dice, no es cierto, estamos jugando, ¿sí? Se nos dio el caso de un pequeño en la secundaria, el niño, incluso hasta la ambulancia llegó, porque al niño, no nada más fue la agresión verbal, porque supuestamente era así como bueno, si aguantas, órale entras, ¿no? A nuestro grupito. Pero no nada más era la agresión verbal, era la agresión física, la agresión psicológica, y lo peor de todo es que físicamente lo que generó mayor problema es que al niño lo patearon, le pegaron, y el niño totalmente agredido, totalmente herido, lastimado verdaderamente, porque se tuvo que hablar a la ambulancia, y el niño lo negó. El niño lo negó. No estamos jugando. Nos llevamos así de pesado. Entonces eso es lo peor de la parte psicológica. Es importante lo que menciona, porque es una forma de relacionarse, pero también hay que mostrarle que hay otras formas de relacionarse, porque al final de cuentas, yo digo, al final de cuentas, si para pertenecer a ese grupo tengo que relacionarme así, es que algo está pasando en ese grupo y tengo que trabajar para que aprendan a relacionarse de otra forma. Esa misma energía que ocupan para la destrucción, si nosotros como moderadores la canalizamos de buena forma, se puede utilizar para la construcción. Se ha demostrado que en zonas donde hay violencia o guerra, si tú le enseñas a las personas a construir, por ejemplo, en tu escuela dices, vamos a hacer aquí un puente, y le das la herramienta y le dices, a ver, vamos a hacer, si somos tan buenos vamos a construir, y le das todas estas herramientas y los diriges, no les gritas, les diriges, estás ahí, motivas, estás mostrándole cómo se pueden relacionar de otra forma, construyendo, no destruyendo. ¿Sí? Muy bien, profesor, ¿quería comenzar? Ese y ya. Sí, la maestra estaba antes, pero no. Los dos y ya. Y yo comentaba ahorita que estas partes de la violencia tendríamos que revisar históricamente, porque de repente asumimos papeles que vienen a lo mejor desde los aztecas y hemos repetido patrones y culturalmente aceptamos, pero yo me tengo que revisar en qué papel estoy, ¿sí? Si yo no me reviso y no reviso mi historia y no reviso eso de las constelaciones que hablaban hace ratito, etcétera, y me explico por qué soy como soy, digamos, de repente por qué acepto yo maestro o yo director violencia dentro de mi escuela, ¿sí? ¿De qué lado me pongo? ¿Sí? O el ejemplo que ponía la maestra, ¿no? Casi todas las pandillas operan bajo este sentido. Para que yo te acepte primero tienes que ser golpeado, ¿sí? Para que después pases a pertenecer a mi grupo, para que después yo sea el violento, ¿sí? Entonces aquí es a donde tendríamos primero que partir de nosotros mismos para poder dar una respuesta porque de repente lo que hacemos es, el otro es poco tolerante, el otro, ¿sí? Y cuando yo digo Eduardo Robles hace, ¿no? O permito, o simplemente ¿cuántos de nosotros no somos violentos en juntas de consejo técnico, ¿no? Ay, maestro, no estudiaste. Ay, maestro, es que el oficio lo necesitábamos para ayer. ¿Sí? Y esto no lo contemplamos nosotros. ¿Se me explicó? Siempre hablamos del otro. ¿Sí? Hablamos de los psicólogos, hablamos de los maestros, hablamos de los supervisores, hablamos de
regional, ¿no? De la regional o la regional, entonces, etcétera, ¿no? Y yo qué tanto fomento o dejo de fomentar este tipo de cosas. Ahí es donde entra el triángulo que dice la maestra. Así es, ¿no? Y yo Ver creo- en qué posición me encuentro. Así es, y yo creo que tendremos que revisarlo, ¿no? Y justamente yo creo que esto del bullying va por ahí la violencia, ¿no? ¿Y por qué aceptamos la violencia, ¿no? ¿Y por qué aceptamos a rateros que estén en el poder? ¿Por qué aceptamos que esté mi supervisor robando, ¿no? Si es que lo hace? ¿O por qué acepto que el otro? Y además, hoy, ¿por qué empoderamos a los narcos, no? ¿Sí me explico? Porque además, pregúntale a todos los niños qué quiere ser narco. Oye, ¿sabes que el narco mata? Sí, pero ya es rico. Y tiene muchas viejas, y tiene muchos hombres, y tiene... Y además... ¿Qué te Reina del Sur? Sí, exacto. Y además, los medios masivos, periódicos y demás, lo avalan. Y me dicen, por ahí es el camino correcto, ¿no? Sí, te dan la guía, ¿no? Exacto, y te dicen, aquí está la luz, ¿no? ¿Para qué quieres más? Mejor vuélvete el narco y no pasa nada, ¿no? ¿Sí me explico? Yo creo que por ahí tendríamos ¿qué papel estoy jugando yo, Eduardo, ¿no? En todo este fenómeno que además no solamente se da en este Distrito Federal, sino se da al interior de la República, se da en Colombia, se da en Rusia. Hoy los rusos aceptan la prostitución, ¿no? Como un hecho cotidiano, ¿no? Y eso, ¿quién lo implementó? Tirar el muro de Berlín, ¿no? El planteamiento de los norteamericanos es prostituyete y no hay bronca, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué valores tenemos? Entonces, aquí está en juego muchos de nuestros valores, muchos de nuestros haceres, ¿no? Claro. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno, ok, vamos a tomar un receso.